Los seres humanos estamos programados para las historias, estamos predispuestos evolutivamente a ser atraídos por ellas. Está escrito en nuestro ADN, es parte de nuestra arquitectura neuronal. El storytelling es una técnica que explota esta condición, es el arte de contar una buena historia. Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Política Ilustrada, un espacio donde platicamos de libros, de marketing político y de comunicación política y de todos aquellos temas que nos puedan ayudar a mejorar nuestra práctica en campañas electorales y de gobierno. Dudo mucho que haya una profesión basada en la comunicación donde sus protagonistas sean tan aburridos como la política, como los candidatos tradicionales, los políticos tradicionales. Candidatos que imitan el estilo que han visto por décadas, que han escuchado por décadas. Algunos pareciera, uno escucha todavía a los políticos y oye ecos como de los 70s, de ese viejo discurso añejo, de esas maneras totalmente rígidas y solemnes de hablar de la política y de los temas públicos. Y incluso aquellos que dicen yo voy a renunciar a esto, voy a renunciar a ese estilo, e intentan romper el molde, pero aún así suenan completamente artificiales. Por eso, en Política Ilustrada, en esta ocasión, quisimos tocar el tema del storytelling, de cómo contar una buena historia, porque además de que es un tema que está en boga, es un tema infaltable en todos los cursos, seminarios, conferencias, congresos de marketing político, y no digamos en el marketing comercial o en la publicidad, es uno de los grandes temas de moda, por varias razones. Primero, porque nos ayuda a involucrar a quien le vamos a vender, porque lo que estamos haciendo, y quien no entienda que en política se vende, es lo que estamos haciendo. Estamos tratando de vender un producto. En Wire for Story, Lisa Cross hace un análisis y hace un desglose de todos los elementos y las técnicas que están presentes en contar una buena historia y narrar bien una historia. Lisa Cross es una consultora en esos temas, en la narrativa, en la historia. Ha trabajado para Warner Bros. Con muchos autores y con muchos guiones. Y aunque nosotros en política no nos vamos a dedicar a hacer la nueva gran novela latinoamericana, sí es importante entender cómo funcionan las buenas historias y por qué es importante contar historias y no seguir con estos discursos políticos donde se reconocen las condiciones de la comunidad y los problemas que hay, pero no se conecta con la gente. Nunca hemos vivido en México un momento donde la gente sea tan crítica y tenga dudas tan grandes y esté tan hastiada de los políticos. Entonces, en la medida en que no nos alejamos de esos moldes, se complica muchísimo realmente persuadir y tener efectividad electoral. Partiría yo entonces de un tema de branding político, que es el siguiente, y que es una de las grandes lecciones que uno se puede llevar de entender el storytelling, que es el desarrollo de un protagonista. Así como en una novela, en un cuento, hay un protagonista, un héroe. Hemos hablado antes del arco del héroe, del camino que sigue. Bueno, ese protagonista está acá presente y normalmente es nuestro candidato, el político del que estamos hablando. Si esa historia no está escrita, y esto es lo importante de entender por qué se lleva al papel, si la historia no está escrita, no la podemos transmitir, no la podemos compartir con quienes la tienen que difundir también, y el candidato o el político a su vez no la puede interiorizar. Porque aquí hay uno de los grandes problemas y una de las conexiones con el branding y el storytelling que tiene que ver con lo siguiente. Los políticos normalmente confunden su persona con su personaje, no es lo mismo. Es decir, una persona puede ser ampliamente compleja, ¿no? Todos tenemos nuestros detalles, todos tenemos nuestros atributos, nuestros defectos, nuestras virtudes, etcétera, ¿no? Y una vida de todos los años que tengamos donde hemos ido acumulando determinados gustos, aficiones, valores, ideología, forma de ver la vida, etcétera.
El personaje, cuando nos sentamos a escribir una novela, un cuento, lo que sea, lo tenemos que definir perfectamente, pero no lo definimos en términos biográficos, no hacemos una enorme biografía de ese personaje porque se pierde la esencia del mismo. El personaje lo tenemos que compactar lo suficiente para que la gente se pueda identificar con él, lo pueda entender y se pueda meter en la piel de ese personaje. He hablado de este tema en otras ocasiones, porque también tiene que ver con la congruencia. Si el personaje, digamos este candidato, es un líder de las causas campesinas, no puede resultar luego que su mayor afición es jugar golf. No es que haya un problema con tener ese tipo de hobbies, el problema es que no coincide, y la congruencia es la parte de lo más fundamental que existe en el storytelling, porque el cerebro humano está buscando patrones, está buscando coherencia, está buscando sistemas. Y si le ponemos algo que no coincide, algo que contrasta, inmediatamente suena una alarma, en el caso de una novela te desconectas, ya no me gusta lo que estoy leyendo, no tiene sentido, le perdí el sabor, el personaje perdió densidad y escapó. En política, pues me acabo de dar cuenta que me están tratando de engañar. No puede ser que este señor sea el líder de los campesinos de una región, pero resulta que todos los fines de semana va al campo de golf allá a la gran ciudad a practicar algunos cuantos tiros. Eso es una de las partes fundamentales de entender el storytelling, y quizás el logro de Lisa Cross con este libro es que ella lo liga perfectamente con las neurociencias, con cómo funciona el cerebro. Quienes sigan este espacio sabrán que yo soy un junkie de las neurociencias, de la economía del comportamiento, de la psicología social, y estos temas me parecen muy importantes bajarlos a este nivel, a nivel del cerebro, de cómo funciona la mente de nuestros lectores, para entonces plantearnos lo que vamos a hacer, funciona, no funciona, lo vamos a hacer o no. ¿Por qué contar una historia a nivel neurológico, a nivel de los últimos avances que nos ha arrojado la neurociencia? Es algo muy simple. Cuando la gente está escuchando una historia y cuando realmente logramos que la escuchen, se desconecta la mente racional. No es que estemos tratando de engañar, es que vivimos en momentos políticos críticos donde decirle algo a la gente, algo, aunque sea algo que les va a beneficiar, algo auténticamente importante, cuando tengo un candidato que realmente está preocupado por su comunidad y la gente lo manda al demonio porque es un político y la política es asquerosa. Esa es la idea que está permeando en nuestras comunidades. Bueno, cuando logramos transmitir bien una idea, una historia, la gente empieza a escuchar esa historia, empieza a meterse en la historia y desconecta el raciocinio. ¿Qué pasa cuando llegamos con un discurso totalmente racional? Estamos aquí presentes porque tenemos un compromiso con esta comunidad, vamos a buscar que la carretera se pueda extender hasta esta comunidad para que las señoras que están embarazadas puedan llegar. No, eso no conecta. Ese es el discurso que asume cuáles son los problemas. Es como el candidato que el día anterior está leyendo cuáles son las necesidades de esa comunidad porque hizo su sondeo, muy bien, pero luego cuando llega lo único que hace es decir exactamente lo mismo que dijo el candidato anterior. Ya no digamos el candidato del otro partido que dijo igual lo mismo, sino lo que dijo el que vino hace 3 años y hace 6, etcétera. La gente necesita comprar personajes, la gente está comprando personajes. Los partidos están totalmente decaídos, sus números están ahí, todo el mundo lo sabemos. La marca partido no tiene ningún valor en este momento, o su valor está en el peor nivel que han tenido los partidos, sobre todo los partidos que están actualmente en el poder. Y si queremos que la gente nos compre al candidato, nos compre al personaje, tenemos que hablarle de él, pero no hablarle de él como si estuviéramos leyendo, insisto, su biografía. Tenemos que contar una historia. Y Lisa Cross en el libro habla de un concepto que se utiliza mucho en el guionismo, también en el discurso político americano, que es show, don't tell. Muéstralo, no lo digas. Es decir, si este candidato es un tipo muy trabajador, que ha generado muchos empleos, entonces debemos estar contando la historia de cómo un muchacho de una comunidad allá perdida fue con mucho esfuerzo, sacó una beca, estudió,
regresó, puso una empresa, dio empleo y todo el camino que siguió para llegar a ese punto. Esa es la historia que me va a demostrar que el tipo se interesa en la comunidad porque le ha regresado algo. Es alguien que tiene capacidad porque fue a estudiar. Es alguien que sabe los problemas de la comunidad porque ha vivido en esa comunidad. La historia, cuando logramos que la gente se mete en la historia, es cuando logramos transmitir un mensaje que realmente mueva, y mueva mucho más que este discurso tradicional. Muchos candidatos no logran entender esto. Hace un par de días poníamos para comentar que íbamos a hablar de este libro, dos pequeños fragmentos, ¿no?, un poco arbitrarios de videos biográficos de Josefina Vázquez Mota y de Alfredo del Mazo, candidatos del PAN y del PRI respectivamente por la gobernatura del Estado de México, donde ellos decían prácticamente lo mismo. Yo fui una persona que realmente tuve la bendición de una gran familia, o mi mamá era una mamá muy cariñosa y que siempre nos ponía atención. Todo el mundo podría decir eso. Eso no logra diferenciar al candidato con nadie. Eso es como el machote de todos los discursos biográficos. Si tuvo la bendición de tener una gran familia, hay que hablar de la familia. Hable de ese personaje. Insisto, el personaje, si bien normalmente es el candidato, el protagonista de esta historia, no tiene que ser necesariamente él. Pero la historia tiene que hablar de él. Hace un par de videos hablamos del discurso que dio Obama en 2004 en la Comisión Nacional Demócrata, el discurso que lo puso en el escenario político, porque fue un discurso magnífico donde él llevaba la historia el espíritu, la esencia de Estados Unidos a su propia historia, pero hablaba de su padre migrante, afroamericano, ni siquiera afroamericano, africano, que conoce en una beca de estudios en Hawái a su madre, que es una hawaiana blanca, y habla de todo este tema de la mezcla de culturas y el choque y la multiculturalidad y todo esto, hablando de sí mismo cuando los protagonistas o los personajes son otros. Es decir, no hay que ser necesariamente narcisistas, aunque toda historia, la mayoría de las buenas historias son narcisistas los personajes, porque el protagonista está mirando el mundo a través de sus ojos y nada más. Necesitamos que la gente se ponga de ese lado y mire a través de esos ojos. Algo importantísimo acá tiene que ver con si utilizamos historias personales. Casi ningún candidato se plantea eso. ¿Qué historias pueden hablar mejor de mi familia, de mi persona, que pueden ilustrar lo que he vivido? Bueno, hay 4 grandes elementos que hay en la historia. 4 elementos que hay que tomar en cuenta para construir una historia que funcione. El primero es el protagonista, del que ya hablamos. El segundo es la trama. El tercero es la cuestión de la historia. ¿Cuál es el objetivo del protagonista? El protagonista debe lograr algo en la historia. Debe estar claro a dónde quiere llegar. Y también debe estar claro, cuando lleguen a ese punto, cómo cambia lograr ese objetivo el personaje. Toda historia interesante le plantea un reto al protagonista. El protagonista batalla. Entre más batalla, la historia se vuelve más interesante. Y el héroe se vuelve más heroico. Entre más batalla, entre más obstáculos se le ponen y los sortea y se enfrenta no a algo externo, sino a algo que está dentro de sí. A lo mejor tengo miedo, a lo mejor tengo que vencer una situación personal, una pérdida que me dejó postrado y ya no lograba avanzar. Hay un conflicto interior más que lo que externamente ocurre. Hay que definir muy bien que eso lo entienda la gente. Si no hay claridad en esa narrativa y a dónde queremos llegar, la gente se va a desconectar, la gente no va a entender a dónde queríamos llegar con todo este tema. El hecho de tomar una historia, una narración personal, una anécdota personal, o sea, no tiene que ser la historia de su vida,
También hay que comprender eso. A veces queremos hacer discursos complicadísimos que concentren en una pildorita toda la vida y todo lo que significa el candidato. No, podemos tomar una historia pequeña para incluirla en el discurso y que la gente la pueda entrar primero en la historia y luego entramos con las propuestas, porque yo sé que ningún candidato va a querer quedarse corto con lo que van a hacer por esa comunidad, por esa colonia, por esa ciudad, por ese municipio, etcétera. Pero en la medida que logremos entrar primero con una historia, lo que digamos a continuación será mucho más efectivo. Regreso. Si cuento algo personal, algo que verdaderamente me toque, y es algo que pocos candidatos hacen, las emociones van a ser de a de veras. Uno no puede buscar engañar a la gente sobre lo que siente. Eso se nota, la gente lo lee. Y más adelante vamos a hablar de cómo detectar mentiras de Paul Ekman, que el título no ayuda mucho a relacionarlo con esto, pero habla mucho de cómo la expresión, cómo lo que está en la cara, lo que dice el cuerpo, le ayuda a la gente a identificar si la emoción que se está manifestando es verdadera o no. Hablaremos de ese libro más adelante, pero lo importante es, para proyectar, para que la gente lea esa emoción, la tengo que vivir, y no hay mejor manera de vivirla que si la historia es de veras. Los escritores están siempre muy clavados con escribir bien, y eso es importante. Los políticos están muy clavados con hablar bien, y ayuda, pero lo importante es la historia. Si no hay historia, no importa qué tan bien escribas, no importa qué lenguaje tan amplio tengas, no vas a atrapar al lector. El orador, no importa que sea campeón de Toastmaster nivel 20,000, si no tiene una historia que contar, si no es de a de veras lo que está sintiendo y lo está proyectando de manera fidedigna. La historia solo va a atrapar si hay conflicto. Aquí hay una confusión. Asumimos, y esto es algo que yo he comentado en algunas ocasiones, el conflicto no le gusta a la gente. A nadie le gusta estar peleado con otra persona, ganarse broncas, etcétera. Pero en las historias nos gusta que existan conflictos. Y debe haber, si bien hay un obstáculo, la historia se vuelve más rica cuando hay un antagonista. Que no necesariamente tiene que ser una persona, si es una persona aún mejor, porque se puede visualizar. Puede ser una institución, puede ser una serie de personas. Y le deben de hacer batallar al protagonista. La historia va a ser, y esto es muy importante incluso para discursos que no sean narrativos, son evocativos cuando hay elementos sensibles. Cuando hablo de cómo me sentí, de cómo se sentía la textura, cómo se veía, las imágenes son altamente potentes, las metáforas. No es lo mismo estar contando algo que estarlo describiendo, los detalles sensibles. Atención, no los detalles de toda la historia de hablé con sutanito y luego con fulanito y luego me pasé de este pueblo al otro. No, me refiero a los detalles de lo sensible. Si hacemos, para meter a la gente realmente en el personaje, tenemos que describir cómo se sintió en ese momento, cómo se veía la situación, qué es lo que tenía enfrente. Y las metáforas. Hay algunas teorías que hablan de que esto complica entender el mensaje, pero aquí no nos interesa el mensaje de entrada. Lo que nos interesa es conectar. El mensaje vendrá después. Porque por mucho mensaje que tenga yo, si la gente no me la cree, no me compra el personaje, lo demás es lo de menos. Los detalles solo son necesarios y aumentan la credibilidad. Hablamos, creo que el video pasado también de eso. Cuando uno está contando una mentira, habla de generalidades, no habla de detalles. Cuando uno está contando una historia de veras, cuenta los detalles. Los detalles siempre que sean pertinentes para mantener esa conexión emocional con el auditorio, mantenernos adentro del personaje y que nos la crean. Cita Lisa Cron, la autora, a Mark Twain: un libro exitoso no lo es por lo que está dentro de él, sino por lo que está fuera. Todo lo que sobra en un discurso, todo lo que sobra en una historia,
todo lo que sobra en una pieza de comunicación, radio, escrita, lo que sea, todo lo que sobra hace daño. Es importantísimo entender esto. Todo lo que sobra nos está haciendo daño, es tóxico, hay que eliminarlo. Nos ayuda a que el mensaje sea más fácil de impactar, de entender, de que se repita y la gente lo escuche y que la historia llegue a donde queremos. Exploten sus vivencias. A veces pensamos que lo cotidiano no es importante porque soy candidato a gobernador. Al contrario, todo lo que un político pueda decir en términos tradicionales de propuesta, de argumentación, de ataques, de plataforma electoral, ya la gente lo ha escuchado. Y si no lo ha escuchado porque son jóvenes, no lo cree. Porque estamos tratando de razonar con ellos. Explote sus vivencias, sobre todo aquellas que puedan tener alguna relación con la gente a la que tiene enfrente o el lugar donde está parado. Eso va a multiplicar el efecto de conexión que podemos lograr con estas personas. Para terminar este comentario sobre este libro, que es un libro que se lee con cierta facilidad, yo lo recomendaría sobre todo para aquellos que estén pensando en escribir. Yo soy alguien que mi carrera la empecé escribiendo, siempre parto de escribir discursos, guiones, la propia estrategia, hacer memos. Para mí el escribir es parte esencial de hacer buena comunicación política. Quienes les gusta el tema de escribir, o quienes de plano digan, no, yo sí quiero profundizar en el tema del storytelling, Why for Story de Lisa Cross es muy importante. Y termino yo con esta reflexión. Si es tan natural para los seres humanos engancharnos con historias, con anécdotas, nos gusta a todos escuchar una buena historia, por eso somos adictos a las series, a las películas, a las novelas, a los cuentos, a las crónicas de prensa, a los videos donde alguien nos cuenta algo. Si esto es tan común, ¿por qué son tan poco frecuentes los buenos escritores, los buenos narradores? Por la intencionalidad. ¿Qué quiere decir? Es complicadísimo estar dentro del personaje, vivir el mundo del personaje. El personaje no tiene la misma información que todo el mundo. Y cuando hablamos de ese personaje, estamos hablando no de el candidato ahorita, sino el candidato el que era en ese momento. No conocía todo lo que ahora conoce, no veía el mundo como lo ve ahora. Y quien está contando, además de esto, tiene que ponerse en los zapatos de quien está escuchando, de quien está leyendo. Tampoco tiene la misma información. Y al mismo tiempo tiene que desarrollar esa historia. Y eso es lo que lo hace altamente complejo. Mi recomendación es muy difícil que un buen candidato se atreva de pronto a decir, sí, voy a contar una historia mañana en el gran discurso que tenemos en el distrito más importante de nuestra región electoral. Pero hay muchos espacios donde tenemos la oportunidad de hablar con segmentos pequeños, en pequeñas reuniones, pequeños eventos en las colonias. Experimente y trate de contar algo. En la medida en que nos damos la libertad de equivocarnos, de hacer cosas distintas, mientras parezcamos humanos, en realidad no hay error, porque logramos dejar algo en la gente. Y va a encontrar maneras de narrar, va a encontrar la experiencia de contar. A ver, la experiencia no la suple nada, ¿eh? Ningún entrenamiento de 6, 8, 12 horas le va a dar lo que le da las horas de estar frente a la gente y contar las historias que sea. El humor es muy importante, no hablamos de ello, pero es exactamente lo mismo. Hay que conocer cómo la gente se siente, cómo reacciona a ciertas cosas para que vaya agarrando usted expertise para transmitir algo importante a la gente. Los cómicos, los humoristas lo hacen. No es tanto el chiste o que sea muy ocurrente o que la idea sea fabulosa, sino cómo lo van administrando. En las historias es exactamente lo mismo. Contar historias es parte indispensable del nuevo arsenal de la comunicación política moderna. Muy buenas noches.